Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria. El doctor Leonel Fernández y a las declaraciones que él ha producido en un momento en el que el país es objeto de un ataque por un organismo internacional que ha tenido un rol bastante irresponsable en la crisis haitiana, porque si alguien ha fracasado en Haití ha sido la ONU. Ha sido la ONU que llegó allí con un programa, la MINUSTAH, para producir estabilidad económica, social y política. Y cuando se despidió, Haití estaba en peores condiciones que cuando llegó la ONU. Y entonces, por la protesta, porque se iba dejando a Haití en peores condiciones, improvisó otro programa que fue el de la MINUSHU. Entonces, con la MINUSHU, fíjense la institucionalidad judicial que ha dejado en Haití. Cómo ha avanzado aquel país que el presidente Abinader decía ayer que tiene el 75% de su territorio en control de bandas criminales. Fíjense cómo avanzó la MINUSTAH, cómo avanzó la MINUSHU en ese país, cómo avanzó la ONU, que no hicieron otra cosa que ir a usar recursos, burocracia y una serie de cosas para no hacer nada. Para no hacer nada, porque ellos no estaban en Haití observando que las parteras cruzaban para otro lado a dar a luz. Que ese país por lo menos requería que ellos llamaran a la comunidad internacional, que buscaran mecanismos de colaboración para subsanar problemas como ese, resolviendo eso no se resuelve el problema de Haití, pero se da un paso. Se da un paso. No. Ellos, eso, la única solución que han visto, de la que no se atreven a hablar con claridad, es que siga la presión hacia el otro lado. Porque en algún momento le buscaremos una solución conjunta a eso. Porque lo de este lado, eso fracasó totalmente. Aquí no hay nada que hacer. Entonces, bueno, vienen estas declaraciones que eran de esperarse de la ONU, y un líder dominicano se monta ahí en esa ola de un ataque a su país. ¿Por qué lo hace? Lo hace por razones políticas. Yo decía antes de ayer, aquí fuera del aire, que el doctor Fernández era de los más perjudicados con el reposicionamiento del presidente Abinader. El presidente Abinader viene de una situación política de descenso, porque estaba el tema de la reforma fiscal. Ese tema de la reforma fiscal lo castigó severamente. Él se quita de encima el tema de la reforma fiscal, pero quitarse de encima el tema no era suficiente. Eso podía contener el descenso, pero no le empujaba como sí le empujó el que los dominicanos lo perciban como un líder que está defendiendo a la soberanía del país, la preservación de su independencia, que no está peligrada por el hecho de que se piense en una invasión militar, que es totalmente absurda, sino que un país es una identidad
es una cultura, son una serie de valores que en la medida en que se produzcan cosas que vayan trastocando eso, realmente eso afecta bastante lo que es la identidad nacional. Entonces, ¿cómo la sociedad ha percibido que frente a ese tema el presidente Abinader ha tenido un manejo que coincide con los sentimientos de cuando menos un 70% de los dominicanos? Eso le ha revalorizado. Eso le ha revalorizado en términos de su posición en el mercado electoral. Le ha revalorizado. ¿En perjuicio de quién? En perjuicio del PLD, que pierde unos puntos, y en perjuicio de Leonel, que ha perdido más que el PLD. ¿Por qué? Porque en gran medida este discurso que toma el presidente Abinader, esta bandera que toma el presidente Abinader, es más arrebatada a Leonel que al PLD. El PLD, recuérdense que en la administración de Fernández, del presidente Danilo Medina, tenía una gran influencia de sectores minoritarios de la sociedad civil que estuvieron en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional. En contra. Y que esa situación, recuérdese, llevó a los Castillo a romper con el gobierno del presidente Danilo Medina. Fue esa situación, fue ese tema el que provocó la ruptura. ¿Y hacia dónde van ellos? A respaldar de manera incondicional a Leonel Fernández, que entonces para corresponder a ese apoyo, empieza a identificarse en gran medida con el discurso nacionalista, aunque él había dado demostraciones en el gobierno contrarias a eso, porque el que mantuvo sin elaborar, sin promulgar el reglamento de la ley de migración fue él. Fue el que mantuvo sin promulgar ese reglamento. Entonces, en los hechos él no había dado esa demostración, pero en el discurso sí toma posiciones que son, digamos, cercanas a esos apoyos que él recibe, porque incluso esos apoyos van a ser fundamentales en su lucha interna en el PLD. ¿Por qué? Porque él tenía apoyo de PLDistas, evidentemente, pero esos PLDistas no podían enfrentar directamente al presidente Medina. Muchos de ellos eran funcionarios. Entonces, ¿de quiénes se valió para enfrentar al presidente Medina? De esos apoyos que él tenía en esos entornos, por la aproximación que había tenido el discurso nacionalista. Luis Abinader, por lo menos en la lectura que tiene la gente, en lo que están reflejando las encuestas, asume en los hechos esas posiciones, debilita a Leonel, incluso en términos electorales, debilita al PLD. Y entonces la respuesta de Leonel es que, bueno, no debe dejar al presidente Abinader tranquilo, disfrutando del beneficio que haya tenido en términos electorales de las posiciones que ha asumido, sino que decide confrontarlo, sin importarle que al hacerlo, le esté clavando una puñalada a este país en el momento que está recibiendo un ataque de un organismo internacional. Sin importarle eso. Pero él está priorizando ahí en lo político. Está priorizando ahí en lo político. Lo veremos porque él no es una persona muy bruta. De bruto no tiene nada.
ustedes lo verán que no pasa una semana sin que esté ofreciendo una declaración no necesariamente contradictoria con esta que acaba de dar, pero sí que reafirme un sentimiento que le haga conectar con el sentimiento de la mayoría de los dominicanos. Porque él sabe que del lado de las minorías que siempre se han puesto al servicio de esta temática, busca poca cosa. Él lo sabe, pero ya veremos. Yo creo que ese pronunciamiento a él, en términos de los apoyos que tiene, de los apoyos que le quita o que les aleja, en estos momentos puede tener mayores implicaciones que la del descenso que ya había tenido. Porque en política se da lo siguiente: cuando alguien sube, alguien está bajando. Es decir, cuando alguien está bajando, alguien está subiendo. No se da solo de que estamos subiendo todo, de que no. Si el presidente baja, los opositores suben. Si el presidente sube, los opositores bajan. Entonces, sabrán los opositores la inteligencia con la que se manejan. Porque yo creo que habría sido totalmente distinto unas declaraciones del presidente Fernández llamando a la ONU a buscar soluciones al problema haitiano. No pretendiendo plantear que en República Dominicana se están cometiendo supuestas violaciones a los derechos humanos, que por cierto, gente que le preocupa la violación a los derechos humanos de los haitianos, no la de los dominicanos, ni la que ocurren en otros sitios. La que ocurren en otros sitios no existen. Eso no existe. Entonces, muy distinto habría sido el que un Leonel Fernández en estos momentos, frente a ese ataque de la ONU, hubiese asumido una posición de defensa a su país. Muy distinto habría sido. Cambio y fuera. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria.